las estrategias que estaban vigentes se han apagado. Todo ese dinero acumulado van a buscar hoy rentabilidad en el sector real. Cuando me dijeron que comenzaba una especie de cuarentena dinámica o cuarentena inteligente, vine a este lugar, a mi biblioteca en el Club de Ideas, para leer los clásicos y para descubrir una verdad, 2 lecciones y 5 secretos. Nos hemos reunido hoy con mi colega Sergio Zapena, y le hablo a Sergio en este momento, para conversar sobre este momento pandémico, sobre la economía, la política y la sociedad del COVID-19, este modo COVID de vivir, para analizar cómo es esta realidad versus cómo debe ser esta realidad. Porque la mayoría de los analistas nos hemos concentrado en lo que puede salir mal: las políticas monetarias, expansionistas, el crédito que nunca llega a tiempo, y las políticas fiscales, en donde el Estado ha demostrado que no tiene suficiente recurso o suficiente cantidad de recursos como para dar de comer a los cautivos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la estabilidad económica del Paraguay. El Paraguay es un país que crece en su Producto Interno Bruto desde hace más o menos 15 años en un promedio anual exponencial acumulativo del 4%. Además, tiene una inflación baja, una devaluación con respecto a las otras monedas predecible, una relación deuda-Producto Interno Bruto que estaba en alrededor del 20% y ahora con la pandemia va a llegar al 30-35%, muy inferior al 100%, por ejemplo, que tiene el Brasil. Y por otro lado tiene un bono demográfico, por lo tanto es un país en el cual se puede hacer negocios. El endeudamiento soberano es neutro, aquí escribí yo, pero tiene mala reputación por los magros resultados obtenidos con las emisiones de deuda de los últimos gobiernos, porque no se observa, Sergio, un salto exponencial en la calidad de la infraestructura, entre ellos y sobre todo entre ellas, entre las infraestructuras, por ejemplo la sanitaria. La salud pública, la hemos visto con el COVID, y agua y saneamiento. Por ejemplo, redes de alcantarillado sanitarios, redes pluviales, tratamiento de agua. Vos sabés que de todas las cloacas del Gran Asunción se trata apenas el 4%. Ese es un dato que te paso nomás para que vayas pensando. En el caso de la renta hidroeléctrica de Itaipú, hay mucha gente que dice tenemos que generar un fondo soberano a partir de la renta hidroeléctrica de Itaipú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Resulta que no podemos hipotecar futuros. Es ahí donde nosotros hablamos del patrimonio, que es el quinto secreto. Nosotros tenemos suficiente patrimonio, que es lo que le interesa a los inversores,
para poder sustentar todo lo que nosotros queremos crecer. Si logramos recaudar esos 2.000 millones de dólares adicionales que están en el ahorro nacional, pero que no ingresan a la recaudación, no necesitamos endeudarnos. Porque el apetito que hay en el mundo por nuestros bonos demuestra de que Paraguay tiene fortaleza, tiene credibilidad, pero necesitamos hacer ese acuerdo político interno para lograr aumentar la recaudación sin hipotecar el futuro, y menos de Itaipú. Podemos hacer una tormenta de ideas. Dice que las tormentas de ideas es un escenario donde está permitido decir estupideces. Entonces me voy a permitir un poco de locura. Fíjate vos si recaudamos 2.000 millones de dólares más. Esa recaudación debe ser para propósito específico. Una especie de fideicomiso, de blindaje de la clase política voraz de dicha recaudación incremental, de dicho delta. Agarrás ese delta y fondeás el BNDES del Paraguay, equivalente al del Brasil, que sería el Banco de Fomento, pero con un nuevo directorio, con un gerente profesional que puede ser extranjero, con un directorio de paraguayos. Fondeamos 2.000 millones, ampliamos el capital del BNF. Cuando un banco amplía su capital, ¿en cuántas veces puede emitir deuda en el extranjero, en el mercado internacional? 10 veces. 10 veces. 2.000 millones de dólares, vamos a hablar en paraguayo, 2.000 millones de dólares REP, diría el paraguayo, eso quiere decir el equivalente a. Agarrás, metés en el Banco de Fomento y ¿qué haces con esa plata? Emitís deuda en el extranjero y traes, voy a poner así, 20.000 millones de dólares, fondeas al Banco de Fomento para que a su vez el Banco de Fomento fondee al sector privado para, por ejemplo, invertir en integrados de aves, integrados cárnicos, integrados agrícolas. Infraestructura de saneamiento. Infraestructura de saneamiento por medio de concesiones o de electricidad, ¿no? Así mismo. Y le prestás ese dinero, solo que yo creo que es mejor, ¿sabes por qué? Porque la gobernanza del sistema financiero supera a la calidad institucional del sistema político. O sea, el banco tiene por lo menos te firman pagaré. Cuando el Estado contratista, no sabes qué van a hacer con la plata, y según el BID, a cada año en el Paraguay se malgasta o ineficientemente se utiliza 1.000 millones a 1.300 millones de dólares. Hay ineficiencia operacional, es la manera más elegante de decir, o hay sesgos en la gestión de más de 1.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros el dinero que podemos traer de la emisión de deuda soberana, el pagaré que le hacemos firmar a nuestros nietos, dicho de otra manera, es mejor meter por el lado de la corriente financiera que por el lado del Estado contratista. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Excelente, porque va a haber menos resistencia para la reforma del Estado. Resulta que hoy la reforma del Estado está buscando el achicamiento de los gastos. Sí. Si nosotros logramos el incremento de los ingresos, ese gasto se va a diluir dentro del incremento de los ingresos. ¿Por qué? Porque hoy, si miramos los gastos corrientes, el 70% de los gastos corrientes son salarios. Es decir, 1.500 millones de dólares al año pagamos ¿a quiénes? A maestros, a policías, a oficiales de justicia y a personal de blanco. En comparación con los países vecinos, la economía paraguaya se mantuvo sana pese a los distintos gobiernos y factores externos de la región. Paraguay, una economía estable desde el punto de vista macro, pero las credenciales son impecables, ¿verdad? El cuarto secreto habla de los fundamentos económicos o macroeconómicos. ¿Cómo le llamamos a eso, Sergio? A ese secreto le llamamos los fundamentos económicos para un futuro grandioso, porque no solamente nosotros hablamos de eso, sino el Fondo Monetario Internacional dijo de que en los próximos 10 años los historiadores van a preguntar cómo Paraguay hizo para crecer y tener ese futuro. Y se debe a nuestra regla 10-10-10, se debe a nuestra previsibilidad en la inflación, se debe a la confianza en los depósitos bancarios, que hoy están en 70% en guaraníes, y se debe a la sostenibilidad del guaraní como reserva de valor. Entonces esos fundamentos, que son los pilares que hacen que la inversión
pueda tener rentabilidad en el Paraguay. Eso es lo que le ayuda a los capitales a sostener el crecimiento en el Paraguay. Ya. La baja inflación, como la inflación es un impuesto indirecto realmente, al final de cuentas, ayuda mucho también al poder de compra. La gente lo que recibe realmente tiene un mayor poder de compra porque la inflación es baja. La devaluación siempre es predecible. La baja relación también deuda con relación al Producto Interno Bruto. No te olvides que el Brasil tiene 100. Nosotros estamos en 25, vamos a ir a 30, 35 como mucho. Eso en un periodo pandémico es espectacular. ¿Cuáles son otros elementos que hacen a los fundamentos macroeconómicos? ¿Cómo es posible que un país que tenga una clase política con sesgos y, como ya dijimos, que tiene que recurrir a la deuda externa o a la deuda pública para poder subsidiar la baja credibilidad que tiene ante el aportante de impuestos? ¿Cómo es posible que a pesar de ello se tenga una, ¿cómo se podría decir? Porque está el deep state negativo y el deep state, el estado profundo, positivo. El Banco Central, el Ministerio de Hacienda, tiene una clase dirigencial que maneja dicha estabilidad a pesar de los políticos. Asimismo, esa institucionalidad que se llama un candado entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda previene de que las cuentas fiscales y el uso de la reserva por parte del Banco Central incrementen el gasto, que genere inflación. Ese candado institucional es lo que le da credibilidad a la política económica. ¿Qué es la regla 10-10-10? ¿Cuándo comenzó y quién la impuso? Desde el año 2003 se hicieron un estudio macroeconómico que derivó en una ley que bajaron los impuestos. Al revés de lo que otros países hacían, que para aumentar la recaudación subían la tasa de impuestos. En Paraguay utilizaron otro modelo que era bajar la tasa de impuestos. Y al bajar la tasa del 30% al 10%, ¿qué es lo que sucedió? Se formalizó el sistema y aumentó la recaudación. Y hoy esa regla de 10% IVA, 10 de renta y 10 de impuesto al consumo, hacen que los países crean en el aporte que le da esa estructura tributaria para tener inversiones que le den más rentabilidad. ¿El IVA? ¿Qué porcentaje del total es IVA? ¿Es regresiva nuestra estructura aún a pesar de eso? Algunos economistas dicen que el impuesto más justo es el del valor agregado. ¿Por qué? Porque nos genera diferencias estructurales que buscan disminuir a través de concesiones la exención de impuestos. El IVA es al final en el consumo. El 70% del ingreso tributario en el Paraguay viene del IVA de la aduana. Es decir, nosotros del comercio internacional obtenemos el 70% de nuestros ingresos. O cerca de eso. Sí. Sin embargo, yo tengo una opinión un poco divergente. Yo creo que sí, el consumo, el IVA que va sobre el consumo, es relativamente un impuesto regresivo porque la alta propensión marginal a consumir, eso quiere decir que la mayor parte de lo que gana va al consumo y no al ahorro de la mayor parte de la población, está gravado por el IVA, mientras que aquellos que están en la punta de la pirámide pagan poco con relación a lo que ganan, que encima esconden. Pero eso es un tema de discusión para otro momento. Sobre eso es lo que pasó en Chile. Sí. En Chile el impuesto a las personas era más bajo que el impuesto a las empresas. Ya. Entonces revirtieron y dijeron, vamos a bajar el impuesto a las empresas y vamos a subir el impuesto a las personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las personas se volvieron empresas. Ajá. Entonces lo que busca, la contabilidad internacional lo que hace es encontrar la manera de eludir. Entonces, en Chile lo que hicieron es que en vez de haber más personas en Chile, existen más empresas para evitar el pago del impuesto. Hay más personas jurídicas que físicas. Así. Ya. También hay algo que nos olvidamos. Estoy mirando acá algunas estadísticas y estamos viendo también en la pantalla que hubo una disminución enorme de la pobreza en el Paraguay desde la época del 2003 justamente. Nicanor Duarte Frutos, 48% de pobreza y cae al 22-25% en los últimos años. También forma parte de los fundamentos económicos dicha caída, que es enorme. Y al final de cuentas,
Diría un paraguayo campesino como yo, a moja pope, eso quiere decir, en conclusión, a moja pope, en conclusión, no es tan mala una baja presión tributaria. Porque así como vemos, la calidad del gasto conspira contra la legitimidad de las recaudaciones. Y como la calidad del gasto es mala, ergo, las recaudaciones son bajas y es mejor nomás que se mantenga baja. Hasta tanto no hagamos la reforma política, que es el final probablemente de nuestra exposición.